En medio de la discusión sobre el incremento en el precio de los alimentos que no se ha frenado a pesar del discurso en Palacio Nacional, ayer el presidente López Obrador pues hablaba de las dificultades de lograr lo que él quisiera y se había propuesto, que es la autosuficiencia alimentaria. Y ponía pues el ejemplo del maíz. Decía, ya somos autosuficientes en maíz blanco, pero no somos autosuficientes en maíz amarillo. Y en medio de eso hay una discusión todavía más precisa o más detallada respecto de que México podría pues limitar las importaciones de maíz amarillo si este tiene una fuente transgénica. Y quisimos hablar sobre este tema con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nos acompaña esta mañana en el programa. Bienvenido nuevamente a la primera emisión, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal, y con el gusto estar en tu programa y hablar un tema que apasiona porque el maíz es algo emblemático para nuestros alimentos y más para nuestra tortilla, pero también para el sector pecuario y agroindustrial del país. A ver, si quieres vamos de lo general a lo particular. Decía ayer el presidente, somos autosuficientes en maíz blanco, pero no en maíz amarillo. Está en lo correcto, ¿verdad? Está en lo correcto, ya que México es el principal productor de maíz blanco en el mundo. Producimos este año alrededor de 24 millones de toneladas. Nos sobran alrededor de 4 o 5 millones de toneladas, de las cuales más o menos 4 millones y medio se va al consumo pecuario. Y también exportamos medio millón a 700,000 toneladas a Centroamérica y a Venezuela principalmente, Ujú. del estado de Sinaloa, que es el mayor productor de maíz blanco del país. Ya, y en maíz amarillo, decía el presidente, ahí somos deficitarios. ¿Cuáles son los números? Mira, los números es que México produce 27 millones de toneladas, 3 de amarillo, 24 de blanco, pero consumimos 45 millones de toneladas, es decir, solamente estamos produciendo el 61%. Lo que más importamos es maíz amarillo. En el año pasado importamos alrededor de 17,740,000 toneladas, de las cuales 17 millones fueron de amarillo, que van para el consumo pecuario, el consumo agroindustrial, para aceites, para fructosa, para elaborar algo de etanol que también se produce en México, Ujú. y para otros usos que tiene el maíz, como el tema del almidón, que no, es muy importante para la cerveza. Entonces, dependemos mucho de las importaciones, y de estas importaciones, Pascal, el 95% viene de Estados Unidos, Ujú. otra parte viene de Brasil, que ahorita están llegando maíz muy competitivo de Brasil, y esto pone en riesgo, si hay este decreto que se publicó en 2020, pone en riesgo el abasto de este sector pecuario y agroindustrial. Este decreto impedirá que se importe maíz amarillo transgénico, ¿o ese es el propósito? Sí, y es maíz genéticamente modificado, también llamado transgénico. Ujú. Lo más usual se llama maíz genéticamente modificado, ¿De acuerdo? que es algo que ha venido a modificar la siembra del maíz, principalmente en Estados Unidos, Brasil, Argentina. Todos ellos siembran maíces genéticamente modificados. México no está permitido. Entonces, el tema es que todo lo que importamos es principalmente genéticamente modificado. Ante esa situación, lo que ve el sector pecuario y agroindustrial es un riesgo de pérdidas de trabajo. Si se prohíbe, sería algo lamentable que llevaría al sector pecuario a la quiebra, a que se incrementen los precios de los productos, y la Ujú. realidad, el sector pecuario representa el 42% del valor del sector agropecuario. Es el sector que genera mayor valor eh, en el sector agroalimentario del país. ¿Hay posibilidad de importar maíz amarillo que no sea genéticamente modificado? No hay país que nos pueda abastecer, y eso es lo lamentable, Pascal. Y por otro lado, lo que se habla en el país y en el gobierno es que se va a sustituir con producción nacional. Eso es imposible. México no va a ser autosuficiente, Ujú. no somos buenos productores de maíz, somos buenos productores de frutas y hortalizas. México, para darte una idea,
desde el año de 1994 que se firmó el tratado, producimos 18 millones de toneladas, hoy solamente producimos 27, pero el consumo era de 20 millones y se ha incrementado 45, es decir, el consumo va por arriba de la producción. Y decir que de aquí a 2024 vamos a lograr sustituir las importaciones de maíz amarillo no es posible. Y esto es lo que trae preocupados y con mucha incertidumbre a los sectores, pero también a nuestros socios comerciales, ya que somos el principal cliente de los productores de Estados Unidos, ya que importamos esos 17 millones de toneladas que podemos traer por tren, por barco, por camión, y somos sus principales importadores y compradores de maíz a ese país que lo produce genéticamente modificado, porque el productor que es granjero en Estados Unidos, el maíz genéticamente modificado lo que hace es que uses menos herbicidas y también puede aguantar más el tema de una sequía. Sí. Por eso se ha incrementado la producción también en Brasil y Argentina, y yo me pongo a reflexionar como si nuestras gentes aquí, nuestras autoridades de salud y agricultura dicen que el maíz genéticamente modificado causa un daño, pues yo no entiendo por qué Estados Unidos, Brasil, Argentina y muchos países lo utilizan y no tienen ese problema con sus autoridades de salud. Pues sí, bueno, ahí está este tema, nos parecía importante comentarlo contigo y lo vamos a seguir con atención. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Gracias, Pascal, buen día. Gracias, Juan Carlos Anayas, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.